Gloria a Dios. Un aplauso. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Amén. Bueno. Me decía el Marcos que predicara ahí sentado. Pero es que el otro día, el lunes día, un estudio sentado y me llamaban por el TikTok, me fijo siempre. Lo déjalo. Nada, me encuentro bien, si no, no subiría. Amén. Bueno, he tenido tiempo para estar meditando lo que iba a decir, ya que el pastor me avisaba ayer después del culto. Y tengo ahora más tiempo del que suelo tener. Y me ha dado tiempo plasmar y escribir, ordenar prédicas que tenía ahí en el pasado que no había podido compartir. Y por otro lado, pensando si es dar la segunda parte del otro día de la predicación que estuve dando. Y como si Dios no dice lo contrario, los próximos mensajes que voy a dar, cuando el Señor lo tenga bien, el pastor me lo permita, va a ser acerca del poder de la gracia. Entonces, si ya empiezo con ellos, voy a tener que descartar esta segunda parte. Entonces, por amor al Señor que me dio un mensaje, voy a terminarlo para la gloria de Dios, para la bendición del pueblo. Amén. Amén. Recapitulando rápidamente, porque el mensaje tenía varios puntos, ya que este mensaje lo recibí leyendo la Biblia, porque para que no lo sepa hay diferentes formas de preparar un mensaje. Uno de los mensajes es cuando el Señor te ilumina, te trae algo al corazón, tienes una palabra, una reflexión, una luz, llámalo como quieras. El caso es que le da al Señor una luz y creas un mensaje de ¿y esto? Pues el Señor me hizo que damos mensajes. Luego hay otra clase de mensajes que es por circunstanciales. Es decir, por ahí, Dios os bendiga por vuestra atención. Cuando hay, por ejemplo, un grupo, una iglesia que ha dejado el evangelismo, y dices tú, voy a preparar una palabra para que la iglesia o la congregación, mi familia, vuelva a tener pasión por el evangelismo. Y buscas, indagas, estudias. Y otras palabras te las da mientras el Señor lee la Biblia, el Señor te va hablando, vas anotando. Y me ha hecho tanto bien el Señor a través de la lectura de 2 de Samuel, creérmelo, que lo he terminado ya hace un montón, 2 de Samuel, ahora estoy leyendo Mateo. Y todavía me siguen persiguiendo las enseñanzas, no solamente por el conocimiento, sino por el nivel práctico que a mi vida como persona, como padre, como hijo y como ministerio me está brindando. Amén. Por recapitular algunas cosas, estuvimos hablando desde que Natán reprende a David hasta que Absalón se rebela contra su padre. Y una de las cosas que estuvimos viendo a través del mensaje de David es que, iglesia, no importa a quién enfrentar. Porque es cierto, que es fácil llamar la atención a los campesinos y es difícil dirigirse a un rey. Pero tanto Natán como el apóstol Pablo, que reprendió al mismísimo Pedro, nos enseña esto, que si en verdad nos amamos, todos debemos de exhortarnos. Pero notad la expresión, si en verdad nos amamos. Porque cuando la exhortación nace de obediencia a Dios y del amor al pueblo, esa exhortación tendrá beneficios. Cuando tu exhortación viene por venganza o por querer hacer mal, esa exhortación no viene de parte de Dios, por lo tanto no tendrás fruto cristiano. Pero si en verdad me amas, por favor, si me ves andando en malos pasos, ahora no porque estoy cojeando, pero si cuando me quitan las cayolas, si me veis andando en malos pasos, si me amas, por favor, exhórtame. Porque, como dice John MacArthur, la palabra blanda endurece el corazón, las palabras duras ablandan el corazón. Porque si algo necesita el ser humano por naturaleza es una constante enseñanza, consolación y exhortación. ¿Amén? Estuvimos hablando acerca de lo peligroso que es meternos donde no nos llaman,
aconsejar donde no sabemos y de compartir cosas con quien no debemos. Amén. Y vuelvo a empezar como terminé aquella vez. Es necesario que antes de que el árbol se tuerza del todo, cuando tengamos oportunidad, lo enderecemos. ¿Ven? Una de las cosas que más me llama la atención de David y que quisiera ser como él, y digo una de las cosas porque no quiero ser en todo igual que David, me asombra la pasión que David tenía por la alabanza y la adoración. Me asombra el amor que tenía por la ley. Me asombra la añoranza que tenía por el Espíritu Santo cuando no lo sentía. Pero no me interesa ser un padre de familia como David. Y te voy a decir algo. Aquellos que tenemos pretensiones e ilusiones de querer, de servir, de pastorear, de llevar, de hacer, el mayor logro que puedas tener en tu vida cristiana es tener a tu casa convertida. Puedes ser exitoso en todo lo que te propongas. Si tu casa no sirve al Señor, hazle caso, deja lo que estés haciendo y céntrate en ella. He matado a Goliat, le he metido un pedazo que le salta los sesos. Pero tu hijo está ahí de juerga todo el día. Ya, pero he matado a David. ¿Y para qué quiero matar a Goliat? Segunda de Samuel nos enseña que debemos de prestar muchísima atención a lo que donde el Señor nos ha puesto a cargo. Y enfrentar lo que tengamos que enfrentar antes de que las cosas se vayan. Mirad. Se perdió la ley y desapareció el conocimiento. Porque donde la ley no es predicada, la obediencia es casi imposible. Se pierde la ley. Donde se encontraba no solamente el no matarás, el no jurarás, el no... No. La ley es de convivencia. Cuando al muchísimo tiempo se encontró la ley debajo de las ruinas, escarbó, y el rey Josías empezó a leerla, la gente empezó a echarse manos a la cabeza. Y lo que voy a decir es fuerte, pero es bíblico, lo pueden leer, se encuentra en Nehemías o en Esdras. Y ponía uno de los mandamientos: oye, oh Israel, no darás tus hijos ni tus hijas a los paganos ni a las paganas. Y ahora está así el pueblo de Israel y dice: Tiniel 8, casa 1, con una de Castilla. ¿Y qué han nacido chavorrillos? ¿Qué hacemos? Dice textualmente la palabra que le pidieron a sus mujeres. Porque no piensen ustedes que el pecado que se comete por ignorancia no es pecado. ¿Saben por qué? Porque la luz ya está. Quien no quiere saber es porque no quiere leer. ¿Cuánto dolor ocurrió en esa reunión? ¿Pero saben por qué fue? Porque desapareció la ley de las vidas, de las casas y de las familias. ¿Te aconsejo algo, iglesia del Señor? ¿Te aconsejo algo? Lee la Biblia, créela, practícala y enséñaselas a los tuyos. Porque lo mejor que podemos conseguir para nuestras vidas es tener casas cristianas. Amén. Es cierto que hay a veces que después que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, quizás no hemos podido alcanzar lo que está a nuestro alrededor. Pero no hay mejor cosa que cuando estemos delante del Señor podamos decir: tengo mi conciencia tranquila, Señor. Amén. Luego hay otras clases de mensajes en las que el pecado es pasado por alto. Y el mensaje no surge de un escriba leyendo la ley con dolor,
sino de un profeta, vestido con pelo de camello, que comía miel silvestre y se alimentaba de saltamontes, creo que era. Estuvo 30 años buscando al Señor, apartado, consagrado, estudiando, recibiendo revelaciones del Señor. ¿Sabéis cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses. ¡6 meses! 30 años preparándose para 6 meses de ministerio. Ya está así hace... ¡Herodes! ¡Ah, Herodes! ¡Tienes algo que no te pertenece! Y le cortaron la cabeza. Porque cada vez que enfrentemos el mal, no penséis que la gente va a decir, sí, Juana, por supuesto que tengo algo que no me pertenece. Dios te bendiga. Pero para enderezar las cosas torcidas necesitamos, número 1, leer la ley. Para aquellos que van a llorar, que están deseando escucharla. Pero para aquellos que hacen caso omiso de la ley, necesitamos Juanes, de esos como del Bautista, que no tengan temor y que nos enseñen que es mejor exhortar a alguien para ver si se arrepiente y se va al cielo, que no callarnos y dejar que se vaya al infierno. Amén. Necesitamos predicar todo el consejo de Dios. Amén. Hay cosas que no nos pertenece decir. Cuidado donde nos metemos. Hay quien tiene autoridad legal y moral para decir muchas cosas, todas las cosas, pero hay quien no tenemos autoridad moral ni legal para decir ciertas. Jovencito o jovencita, escuchadme, que también he sido joven como vosotros, impulsivo. Tened mucho cuidado con las profecías. Tened cuidado con las visiones. Hay ciertas cosas que le pertenecen a los padres y a las madres. Hay ciertas cosas que yo como dirigente del coro no puedo tratar. No, es que te he visto en un sueño, que iba vestida de blanco. Tengo más sueños de esos. Que podemos tener problemas. Que si se quiere pedir la niña, si quiere pedir el niño, que se lo diga a su padre y a su madre, que son los que tienen que opinar. Cuidado donde nos metemos. Que es cierto que tenemos que tener autoridad para denunciar ciertas cosas, pero donde tengamos autoridad moral y escritural. Que no podemos meternos en todas las cosas. A las que son más jovencitas, contar con las que son más mayores. Que creérmelo, que todavía no habéis vivido lo suficiente como para saber de ciertos aspectos. Para eso están nuestros mayores, para eso están nuestros padres, para eso está el pastor. Segunda de Samuel nos enseña que por desgracia siempre hay gente que te va a ayudar a conseguir lo que quieres, aunque lo que quieras sea pecaminoso. ¿Os acordáis? El Amnón, que se estaba malo, ando con fiebre, Juan. Se le acerca, ¿qué te pasa? ¿Qué quiere a mi hermana? ¿Cómo pídesela a tu padre? Porque en aquellos tiempos, al ser hermanastros, se podían casar. No. Pues hijo, es que estás malo, que estás en una sopa y la liga. Sin darnos cuenta, hay personas que tienen tan poco de Dios, tan poco de Dios, tan poco de Dios, que nos ayudarán a conseguir lo que queremos, aunque lo que queremos sea pecaminoso. A veces lo mejor que puedes hacer por una persona que tiene una mala actitud es no cobijarla, es no darle calor. El cariño sí. Y tu mano préstasela siempre, tanto al malo como al bueno. Pero que se sienta incómodo en tu presencia. Hazle entender a través de tus principios que su actitud no es buena. No tenemos que ayudar a conseguir a la gente sus caprichos. Tenemos que ayudar a la gente a vivir bajo la voluntad del Señor. ¿Cuántos desastres hemos cometido en nombre de esta palabra? Es de los chicos. ¿Qué de las nuestras? Pues si es nuestro, si es nuestra, lo mejor que podemos hacer es que viva en sintonía con el Señor.
Si nos amamos, exhortémonos de tal forma que volvamos al redil. Digan amén. Ahí os quiero. ¿Sabes por qué? Porque siempre encontrarás gente con las mismas intenciones que tú. No pienses que la cosa va bien porque no estés solo en tu mal proceder. No hay mayor peligro que la unión de dos amigos, o tres, o cuatro, que se han hecho amigos no porque tienen un propósito santo en común, sino porque tienen un enemigo en común. Mira, Herodes y Pilatos no se hablaban, pero resulta que tenían que matar a Jesús. Y llega Herodes y dice que te mate Pilatos. Llega Pilatos y dice no, que te mate Herodes. Llega Herodes, no, que te mate Pilatos. Al final, por querer matar a Jesús, se volvieron a hacer amigos. Fíjate tú, surgió una amistad del intento de matar al Mesías. Que tus amistades surjan de querer perdonar, que tus amistades surjan de querer orar, que tus amistades surjan de querer hacer un regalo, que tus amistades surjan de querer ir a ver un enfermo, que tus amistades no surjan porque tengáis un enemigo en común. Digan amén. Quien no diga amén no tiene sangre en las venas. Ay, Señor. ¿Sabes? Eso a veces pasa en las familias. Dos cuñadas se llevan muy mal. Escucha, son el perro y el gato. A lo mejor porque una guapa y otra fea, a lo mejor porque una tiene dinero y otra no. Pero como la suegra discuta con las dos, son más que hermanas. No hay amistades más peligrosas para las cuñadas que tener a una suegra como enemiga. Porque se vuelve la más cariñosa del mundo entero, pero en realidad la intención que tiene, la única intención es hacer daño en la casa. Amigo es aquel que tenga un propósito santo para adorar. Amigo es aquel que te levante cuando estés caído. No es amigo aquel que sigue echando leña al fuego para que no deje de arder. Necesitamos amistades cristianas. Grábate este principio. Huye de todas las amistades que te ayudan a pecar. En el versículo 33, Adolfo, resulta que viene un criado, el mismo criado que enseñó a Amnón a pecar, le dice al rey David que se han muerto todos sus hijos. A David le da un impulso que da en el suelo. Le dicen que han matado a todos sus hijos a Salón, pero viene corriendo este mal consejero, este malo, que le dijo a su primo que abusara de su prima. David, para, hijo, tranquilo, no te pongas así, no llores, que no se han muerto todos tus hijos, que nada más que se ha muerto uno. ¿Os dais cuenta? Que nada más que se ha muerto uno. ¿Sabes cómo puedes identificar a alguien con el que puedes recibir sus consejos y aprender? Aquel que no te da un consejo y se da la espalda y luego se va, sino aquel que se queda contigo y permanece no solamente en las peticiones, sino también en las consecuencias. Qué fácil es decir, Marcos, dile esto al pastor, hazme caso. Pero no digas que te he dicho nada. Ah, y si luego, ¿qué? Escucha, dile a tu suegra que no. Muy bien, que lo haga ella. Claro, luego el marido se va a enfadar con ella, no se va a enfadar contigo. Júntate, iglesia del Señor, no a solo aquellas personas que te puedan ayudar verbalmente, sino aquellos que se ponen brazo a brazo contigo y te dicen, no te preocupes, que voy a estar contigo, vamos a hablar con él, vamos a hacer esto otro, vamos a perdonar, no te preocupes, que estoy contigo. Porque el verdadero consejero no es aquel que solamente habla como si fuese un psicólogo, sino aquel que se queda contigo como si fuese un hermano. Digan amén. Que tengan sangre en las venas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque toda unión, escuchar esto, que está buena. Vamos, me gusta a mí, a lo mejor no es buena. Mirad, toda unión que tiene la intención de no estar sometido tiene un espíritu de rebelión. Tenía que haberlo más fuerte, pero por si me caigo. Toda unión, ya sea en casa, ya sea entre amigos,
ya sea entre socios o aquí en la iglesia, que no tenga un espíritu de sujeción a las autoridades, empezando desde el pastor por la jerarquía ministerial hasta el final, tiene un espíritu de rebelión. ¿Qué es la rebelión? Dice el profeta Samuel, he aquí que la rebelión es como brujería y como hechicería es ese pecado. ¿Jesús? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no lo has comparado? He aquí que la rebelión es como la mentira, o la rebelión es como la codicia. ¿Saben por qué? ¿Sabéis qué es la hechicería y la brujería? La brujería y la hechicería es el intento de llegar a lo divino por medio de métodos diabólicos. Es decir, demonio, ¿me puedes echar una mano a llegar a Dios? Que fue lo que hizo Samuel con la bruja de Endor. Fue y le dijo, necesito consultar a Samuel, pero como Dios no me habla, me salto lo establecido y me junto con poderes ocultos para intentar llegar a lo divino. Y ahora, ¿qué tiene que ver la rebelión con la brujería? Porque de la misma manera que la brujería y la hechicería es el intento de llegar a Dios por medio de formas ocultas, la rebelión es la forma de intentar llegar a puestos, llegar a lugares, llegar a cargos, o que me den la razón no con la autoridad de Dios, sino por medio de la desobediencia, de la división y de los poderes ocultos. Cada vez que hay una falta de sometimiento, le estás diciendo al demonio, préstame tu sabiduría para poder salir a flote. Que Dios reprenda la rebelión, que Dios reprenda la división, y que Dios siga bendiciendo al pueblo unido que está sometido a la palabra del Señor. Amén. Nos enseña 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 6. Absalón era líder, pero mira de qué forma, dice, y Absalón robaba el corazón del pueblo. Un verdadero líder es aquel que no tiene que estar hablando mal del otro para que le sigan. Porque Absalón decía, si yo estuviera ahí, si yo estuviese ahí, mi padre, sé que mi padre ya no puede con su alma, que ya es viejo. ¿Dónde vaya mi padre? Si estuviera yo. Lo digo de antemano, escuchad. Todos debemos de tener cuidado porque todos somos propensos a la rebelión. Amén. Un verdadero líder no necesita pagar a nadie para brillar. Un verdadero líder no necesita ser el pastor para ser útil. Allí de donde estás, donde te ha puesto el Señor, si no puedes crecer y florecer donde estás, ya te puedas poner donde te pongan que no vas a florecer. Porque el cristiano que florece no florece por el sitio donde está, florece porque tiene sintonía con el Espíritu Santo. A quienes no le importa la paz, a quienes no le importa la estabilidad, es porque no tienen idea lo que ha costado la paz y la estabilidad. Mirad, tenemos un local pagado. ¿Cuánto fue lo que costó? 50 millones de pesetas. ¿Sabes cuánto puse yo para el local? ¿Sabes cuánto puse? Ni un duro. No estaba aquí, no bajaba el culto. Qué fácil me es dejarme las luces puestas, que pongan una multa, ensuciar esto. ¿Por qué? Porque no tengo el sentido de responsabilidad de lo que esto costó. Pero mirad, este tiempo atrás, cuando tuvimos problemas con las multas y esto, no por nuestra culpa, sino por los de otros, yo veía la cara de algunos hermanos y decían, cachote, ¿no lo podemos permitir? ¿Cómo nos van a hacer esto? Claro, a mí me molestaba porque era mi culto, pero yo veía en ellos una sobremolestia. Claro, yo no entendía. Es que les costó 50 millones. No sabéis cuánto ha costado a la iglesia de Jesucristo para que no nos preocupe la paz y la estabilidad de ella. A todos los miembros de la iglesia de Entrevías os exhorto con cariño. Esto ha costado mucho para que por cualquier cosa le quitemos la paz y la estabilidad. ¿Sabéis por qué amo la Biblia?
Porque cuando entré al culto mi dirigente me regaló una. ¿Sabéis por qué estoy bajando al culto? Porque alguien me habló del Señor y me trajo al culto. ¿Sabéis por qué estás bajando tú? Porque alguien se molestó y te proyectó el Evangelio. Y a eso porque alguien les predicó. Y a eso porque alguien les trajo una Biblia. Y podemos estar tirando así de siglos y de siglos y de siglos, hasta pasar por mártires que derramaron su sangre, que tuvieron que permitir que sus hijos fuesen despedazados por leones, hasta llegar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tuvo que abandonar su gloria, que tuvo que abandonar su estado para humillarse y hacerse carne, para vivir como un siervo, para vivir entre nosotros y dejar que le escupieran, que le desnudaran, que le maltrataran, que le crucificaran y que lo sepultaran, para que ahora venga un cabezón como yo a desestabilizar una iglesia que tanto ha costado al Señor. Pues no, y mil veces no. Cuidemos cada uno de los que estamos aquí de mantener la paz de la iglesia. Necesitamos líderes con pasión, pero no pasión por ser líder, pasión por glorificar al Señor. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 14, nos enseña a un David que dice: ¿qué pasa? Absalón que viene a matarte, que se ha sublevado, que se ha llevado al pueblo y viene a por ti, hace David. Chicas, coged lo que podáis. Sacerdotes, vámonos. Alguno del ejército que se venga conmigo. ¿Dónde vas, David? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Porque eso son lo que suelen hacer algunos consejeros y algunas consejeras cuando hay un conflicto. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo? Dice David: no. Como venga Absalón y esté yo aquí, se va a derramar mucha sangre del pueblo. David no huyó por miedo, huyó para que no hubiera una mortandad. David dejó su trono, dejó su lugar, dejó su corona, dejó sus concubinas, dejó todo su dinero. ¿Sabes por qué? Porque era un líder apasionado por Dios y por su pueblo. Y sabía David que era más importante el bienestar del pueblo que mantener una posición. Si como ministerio no soy de bendición, ¿para qué quiero serlo? Si como cantante no soy... Bueno, como cantante no soy de bendición, pero quiero serlo. Si no soy de bendición pasando la ofrenda, si no soy de bendición adorando, ¿para qué quiero un sitio si no soy de bendición? Está por encima la estabilidad de la iglesia que el ego y la proyección personal. Créanmelo, no tenemos razones para discutir por posiciones y por lugares. Como le dijera Abraham a Lot: Lot, ¿qué quieres? ¿Tierra? Coge tierra. Si donde esté yo, me va a bendecir el Señor. Pero hubo algo que se llevó David. Cuando David mira para atrás, dejó el palacio, pero traía el arca. Qué bien me ha hecho esto. Porque hay quien puede vivir sin el templo, hay quien puede vivir sin el cargo, hay quien puede vivir sin el orgullo, hay quien puede vivir, pero hay quien no puede vivir sin la presencia del Señor. Cuando David fue llamado como rey, venía de ser pastor de ovejas. Sabía David que no le hacía falta al Señor un trono para que él fuese rey. Pero mirad qué bendición de David. Esta enseñanza me gusta mucho. Dice: llevar el arca allí. ¿Qué dice David? Llevar el arca allí. Pero que llevéis el arca allí, ¿por qué? Porque no voy a ser tan egoísta de llevármela yo y dejar al pueblo sin la presencia. Porque algo sé, que si Dios me quiere allí, ya se puedan levantar todos los Absalones que se levanten, que Dios me traerá. Pero si Dios no me quiere allí, cualquier Absalón me va a tumbar. Mira, te voy a decir algo. Deja de pelear con tus fuerzas. Suelta tus armas. Escucha, suéltalas en el nombre de Jesús. Vamos a soltarlas, me miento yo también. ¿Y cuáles son nuestras armas? La picardía, las envidias, las críticas, las malicias, las venganzas, las iras, las contiendas, las maledicencias, los malos pensamientos. Vamos a soltar todas esas armas y dejemos que Dios en su soberanía nos ponga donde nos tenga que poner
Y por favor, sirvámonos donde el Señor nos ponga. Porque si Dios te quiere aquí, no va a haber nadie que te deje allí. Pero como Dios te quiere allí, ya te puedas poner como te pongas, que no te vas a levantar aquí. Así que en el nombre de Jesús os aconsejo, soltemos todas las almas carnales y luchemos con la potencia de Dios. Amén. Y dice David que después de huir, después de decir que se vaya para allí el arca, literalmente dice el 15:30, y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando. Escucha, Absalón, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Me he sublevado contra mi padre. Le he quitado el reino. Literalmente le quitó las concubinas. Absalón, ¿qué has hecho? He matado a mi hermano. Y ahora David, en el capítulo 30, dice, ¿está llorando? Porque entre David y Absalón no hubo un tira y afloja. ¿Ja que tú has matado a Urías? Y tú te has ido con la concubina y más que el reino. Porque el que tiene el Espíritu Santo en el corazón es aquel que hace como David, se pone a llorar. Porque al fin y al cabo, aquí no hay nadie impecable. Aquí no hay nadie impecable. Y la solución no se trata de mitigar mi pecado con el tuyo que es más grande, ni que tú mitigues el tuyo con el mío porque es más grande. ¿Sabes cuál está la solución? Llorar. Llorar por nuestro pecado. Llorar por nuestro mal proceder. ¿Y aquel que llore si quiere? Aquel que se arrepienta si quiere. Porque al fin y al cabo David sabía que lo que le estaba pasando era una consecuencia de su pecado. Porque Natán le dijo lo que iba a ocurrir. Natán le dijo, David, el hijo de Betsabé se morirá. Y tu propio hijo dormirá con tu concubina. Es una consecuencia por tu pecado. David no mitigó su pecado por compararlo con el pecado de Absalón que fue después. Escucha, cuando seas confrontado, no luches más con el Señor. No luches más con lo de alrededor. No compares más tu pequeño pecado con el pecado grande de aquel. Llora si quieres restaurarte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y después dice, y cuando David subió a la cumbre del monte, adoró a Dios. ¿Qué bien? ¿Has visto? ¿Sabía David algo? Que Dios no tiene nada que ver con nuestro pecado. Me encanta esto. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Todo pecado que ocurre en la esfera humana tiene que ver con el mundo, el diablo y nosotros. Así que, mira, a veces pecamos, nos enfadamos, engañamos, luchamos, saben malas cosas, nos separamos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no tiene por qué cambiar en tu vida, y es tu adoración a Dios. David no podía hablar con su hijo porque lo quería matar. Tampoco podía hablar con parte del pueblo porque los habían sublevado. Pero había algo que nunca cambiaba. Dios. Dios siempre sigue siendo el mismo. Así que si quieres saber qué puedes hacer ahora que estás herido, ahora que lo estás pasando mal, ahora que quizás que las circunstancias están tumbadas, escucha, ahora que quizás que te han hecho daño, que quizás se han sublevado, que quizás, escucha, me estás pasando por enfermedades, que te han quitado tu lugar, que han hablado mal de ti, y hay ciertas cosas que no puedes hacer, tengo una muy buena noticia, puedes adorar. Y a mí esto me da mucha alegría, porque aunque hay cosas que no puedo arreglar, hay una cosa que sí puedo hacer, ser arreglado por Dios en medio de la adoración. Vamos terminando, ¿vale? Me quedan 3 minutos. Termina así David, Luis, hablando con el Señor y le dice, contadme el informe. Y dice David, le dice su consejero, pues tu hijo se ha quedado en el templo, se ha quedado con el palacio, se ha quedado con la corona, se ha quedado con todos los sitios, se ha quedado con las chorrorricas, la ruina, David, y hace David así. Señor,
Solo te pido una cosa. Que frustren los consejos de Aitofel. ¿Cómo? David sabía que todo lo que Absalón iba a hacer o iba a dejar de hacer iba a ser producido por los que tenían alrededor. Y dice, mira, Señor, frústrale sus consejos. Que no de una, que no acierten en contra de mí. Y dice así textualmente la palabra del Señor. Y dice, y el Señor volcó el corazón de Absalón para que hiciera caso a Husai y no a Aitofel, porque Dios estaba intermediando. Porque si Absalón llega a hacer caso a los consejos de Aitofel, matan a David. ¿Qué me enseña con esto? A ti que estás sufriendo algún agravio, escucha. A ti que estás sufriendo alguna injusticia. Tú que estás sufriendo un maltrato. Puede ser consciente o inconsciente. A ti que se levantó un ejército de demonios para hundirte. Quiero que sepas algo, que Dios tiene jurisdicción incluso sobre el corazón y las decisiones de tus enemigos. Y mejor que luchar en contra de los que tienes alrededor, es mejor que dobles tus rodillas y dile, Señor, mira, este me está haciendo mal. Este me está haciendo mal. Cámbiale el corazón. La Biblia me enseña que por medio de la oración tengo más potencia que por medio de la crítica. Así que, ¿sabes qué voy a hacer para lo que no me gusta? ¿Sabes qué voy a hacer en contra de aquel que me esté haciendo daño? Que adelanto sacar la bravura. Que adelanto sacar la inteligencia. Que adelanto sacar la gitanería. Me voy a doblar mis rodillas. Y le voy a pedir a mi Dios que haga lo que creo que tiene que hacer. Y sea algo, que Dios hará lo que tenga que hacer. No porque yo se lo diga, sino por si están sus planes o no están sus planes. David nos enseña algo. Porque en medio de su crisis y de su dolor, empezaron a pelearle. Empezaron a tirarle piedras y a insultarle. Y uno de los guerreros vino a cortarle la cabeza. Y dijo, déjame que le corto la cabeza. ¿Sabes qué dijo David? Déjame. ¿Tú te crees que si Dios quisiera impedirle que me maldijera, no le hubiera secado la boca? Déjame matar a Saúl. ¿Cómo vas a matar a Saúl? ¿Tú te crees que si Dios les cobrara la vida a Saúl, no se la iba a quitar como se la quitó a Uza? Como se la quitó a la familia de Acán. Mira, la familia de Acán pecó, el Señor abrió los cielos y los pueblos. Ananías y Zafira echaron dos mentirijillas, el Señor los mató en el momento. Si no te preocupes, escucha, si cuando Dios ve que hay alguien que está sorgando a su pueblo, si se lo tiene que llevar, no te preocupes que se lo va a llevar. Pero no te lo lleves tú porque no tienes jurisdicción. Tú no tienes autoridad. Así que, escucha, si los que están tirando piedras están, déjalos que a lo mejor te las mereces. Y si los que están tirando piedras lo están tirando injustamente, tranquilo, Dios hará una obra grande contigo. Pero desde aquí te aconsejo, resumiendo los principios básicos. No hay nada más fructífero y que debamos de buscar más que tener una casa creyente. No nos metamos donde no nos llaman. Nunca iniciemos una rebelión por medio de la iglesia ni en medio de una familia. Y si hay algo a lo que tenemos que abrazarnos para experimentar el poder del Señor, no es otra cosa sino que saber que nuestro Dios soberano tiene jurisdicción incluso entre los malos consejeros y los poderes de las tinieblas. Amén. Iglesia del Señor, saturémonos de la Escritura para poder aconsejar y donde no lleguemos, por favor, no restemos. Que Dios os bendiga. Bendecido sea el nombre del Señor. Gracias a